Así que ayúdenme a recibir, sin más preámbulos, Cristian Hernández, nuevo 15% de Colombia. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, ¿quiénes son invitados? Primera vez que están aquí. Ok, un aplauso para ustedes por estar aquí. No, me dame un momentico porque es que esto desde allá es muy lejos. Ok. Bueno, ya lo dijo Ángel, yo soy licenciado en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Mi papá siempre me dijo, mira, tú para ser alguien en la vida tienes que estudiar, ser el mejor, irte a la universidad y conseguir un empleo, ¿sí? Y mirar a ver y ser el mejor también en ese empleo. Yo le dije, ok, funciona porque mi papá trabajó con esa ley, por así decirlo, ¿sí? Y yo veía que a él le iba bien, entonces yo quería hacer lo mismo. Pero resulta que cuando yo empiezo a hacer eso, yo me di cuenta de que no era tan así. Había algo diferente, algo ya no funcionaba, ¿sí? Yo veía que yo, sí, sacaba buenas calificaciones, bueno en la universidad, salgo, bueno en el trabajo, pero resulta que de eso no pasaba mucho, o sea, seguía así lo mismo, por así decirlo. Yo decía, algo pasa, esto no es así. Resulta que yo me entero que la educación ha cambiado, que ya todo es totalmente distinto a como nos lo han vendido. ¿Sí? Esa fórmula que nos decían nuestros papás de ir al colegio, a la universidad, conseguir un empleo y jubilarte o pensionarte, pues ya no funciona, ¿sí? ¿Quién está conmigo de que la educación es la clave para las cosas? ¿Sí? Pero también están de acuerdo de que esa educación que está en el colegio ya no funciona. Ok, entonces vamos bien, listo. La educación es una revolución. Yo titulo así mi charla, ¿ok? Porque a partir de ahí es que vamos a hacer un cambio. Pero resulta que ese cambio desde la educación tradicional ya no está funcionando. Yo se lo digo con toda confianza porque yo vengo de ese sector. ¿Listo? Eso ya no es, está mandado a recoger. Imagínate que a mí un estudiante de grado séptimo del sector privado me diga, profesor, ¿yo para qué voy a estudiar tanto como la coordinadora? Si miren a ella, fue a la universidad, maestría, creo que está haciendo una especialización y se tiene que quedar hasta las 10 de la noche aquí en el colegio cumpliendo un horario, ¿sí? Eso para mí no es vida, me dijo el estudiante, perdón. Luego paso al sector público y un estudiante de sexto me dice lo mismo, no con esas palabras, pero me dice, yo no quiero estudiar. Le digo, ¿por qué no quieres estudiar? Porque yo ya sé que de eso no voy a vivir y eso no me va a garantizar nada cuando yo salga. Un niño de 10 años, 12 años que estaba en sexto y otro niño de 13 años en séptimo. ¿Listo? Ya se dan cuenta de eso. Entonces a mí que se me aterra que uno de adulto no se fije en eso, cuando los niños ya lo están viendo. Yo soy, como ya saben, profesor, pero a mí en la universidad nunca me enseñaron esto ni nunca me mostraron esto. ¿Ok? Yo esto lo aprendí aquí. Dice así, mira, esto es el salario mínimo en Colombia, ¿ok? En el 2010 son 515.000 pesos. Para el 2015, ese salario mínimo, ¿sí?, llegó a 644.350. ¿Quién es bueno en matemáticas y me dice cuánto ha aumentado en esos 5 años? 129, 350, 130, digámoslo, redondeamos. ¿Sí? ¿Te parece justo que en Colombia el salario mínimo en 5 años te suban solamente 130.000 pesos? Ok, listo. Y eso está pasando y la gente lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque falta información. Mira, la economía es como un juego. Tú tienes que saber jugar ese juego, ¿sí? Por ejemplo, el póker. Tú puedes ser la mente más brillante del mundo, el hombre más inteligente, tener el IQ más grande de todos, pero si tú no te sabes la regla del juego, del póker, tú te sientas contra los mejores y vas a perder. ¿Listo? Lo mismo en la economía, es un juego. Tú tienes que saber las reglas, tienes que saber qué está pasando
y asimismo pues puedes jugar el juego, valga la redundancia, y ganar. ¿Listo? Pero ¿cómo se sabe esos principios y esas reglas? Con una información, con una educación distinta. ¿Listo? Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Sí? Eso fue lo que yo vi cuando me presentaron esto. Me lo presentó Luis Bernardo y su esposa Paola a través de mi hermana, porque ella fue el primer contacto y mi hermana me llevó donde ellos. Cuando me presentan esto, yo vi todo un bosque. Son mis platinos y les pido un fuerte aplauso también para ellos. La educación aquí es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque crea un ser humano con ética. ¿Y qué es ético? Que tú hagas siempre algo correcto, te vean o no te vean. Eso es ser ético. Y eso es lo que forman aquí. Es una educación coherente. ¿Por qué? Porque las personas que te forman a ti, que te muestran, que te enseñan, son personas que ya tienen éxito. ¿Sí? O sea, no es como en la universidad o algo. Por ejemplo, cuando yo fui allá al colegio a dar mi primera clase con 50 estudiantes, ¿tú cómo crees que fue mi primera clase? Perversa. ¿Por qué? Porque ya a mí no me enseñaron manejo de grupo. Entonces, ¿cómo te explicas que a ti te formen como un docente y no te enseñen a manejar un grupo? Que es lo primordial. ¿Sí? Eso es lo primordial. Yo no lo sabía. Entonces, la persona aquí que te explica es coherente. Humanista, ¿por qué? Porque lo principal es el ser humano, en forjar personas. ¿Sí? Más que cualquier cosa, es eso, ser humanista. Y la otra es continua. ¿Por qué? Porque tú aprendes desde que naces hasta que te mueres. Mientras que allá afuera, mucha gente no tiene empleo. ¿Por qué? Porque tú ya estás muy viejo y apenas tienes 40 o 45 años. ¿Sí? Yo conozco gente que no le han dado empleo, se tuvo que ir a otros países a hacer cualquier cosa allá para poder ganarse o subsistir, por así decirlo. Mira, ¿por qué una recta numérica? Resulta que tú aquí entras y tú dices, no, mira, es que yo le doy, y resulta que yo no tengo resultados. Tú entras aquí como en una recta numérica. Hay gente que desde antes ya tiene un bagaje, ¿sí? Un conocimiento y arranca en el punto cero. Entonces cuando empieza a hacer esto, le va más rápido que a otros. Pero hay otra gente que está en menos 5, en menos 7, en menos 100, en menos 200, en menos 300, y tú tienes que empezar a construir ese porcentaje y empezar a ganar hasta llegar a cero aquí, y ahí es donde empiezas a construir tu negocio. ¿Qué te quiero decir yo, invitado? Que si tú ya llevas 10, 15, 20 años haciendo tu trabajo, que no es malo, ¿sí? Pero todavía no tienes lo que quieres, ¿por qué cuando la gente entra a esto o piensa entrar a esto, en 2 meses quiere tener todo el resultado? No sé si me entiendes. ¿Sí?